Y después de Xavier, la era de Apocalipsis. Porque sí, porque parece mentira, pero han pasado 30 años desde que se estrenara esa saga de los cómics mutantes, que ya hizo un cambio general en el panorama. Porque nos encontrábamos contra una cosa editorial muy novedosa. Era que las series más importantes para ser exactos, todas las series de los mutantes de Marvel, Patrulla X, X-Force, Factor X, Excalibur, Generación X, tal, durante 4 meses desaparecieron. Es más, al principio decían que iban a desaparecer para siempre, que iba a pasar algo y que iban a desaparecer todas las series. X-Men, hay que recordar, en los años 90 era una de las, si no la más, una de las series más vendidas del mundo del cómic de la época, y de repente anunciaban que iban a cerrar todas las series mutantes. Se quedaba la gente así un poco loca, y luego resulta que era un plan editorial para sacar esta era de Apocalipsis. ¿De qué va la era de Apocalipsis? Pues va de mundos alternativos, eso que hoy en día está tan en boga y que en aquel entonces nos parecía algo súper novedoso, que sí lo era, había mundos alternativos, pero no algo tan increíblemente cortante. Pues vamos a dedicar esta píldora y la siguiente al 30 aniversario de la era Apocalipsis. Yo en su momento hice la colección completa en grapa, con muchos amigos que me ayudaron, y luego ya lo conseguí todo por mi parte. Pero luego ya decidí comprarme estos 2 tomos en los que está recopilada toda la saga original y algún extra que otro. Uy, que no puedo con los brazos, que son súper tochos. Y aquí vienen la recopilada, lo que es la saga original de la era de Apocalipsis, con reportajes, con bocetos, con otros extras, como digo, que fue editada por Panini y que no sé si se puede conseguir ahora, pero si no, sería una buena manera de recopilarlo. Pues vamos a ver un poco serie a serie cómo fue la cosa, empezando por la introducción. Los últimos números, esos que estábamos hablando antes de que hicieran ese corte de desaparecer, apareció una saga que se llamaba La búsqueda de Legión. ¿Qué tiene que ver Legión? Para los que no lo sepáis, David Haller es uno de los hijos, porque yo creo que tiene más, de Xavier, del profesor Xavier, que resulta que tiene la mente más imponente del mundo. Lo que pasa que es un esquizofrénico. Entonces, durante mucho tiempo recibía, digamos, cambios en su mente y se convertía en otras personas. Cambiaba la mente de tal persona y tenía los poderes de esa persona que pudiera imaginar, da igual lo que fuera. Durante esta época parece ser que se estaba curando. Y entonces no estaba medio loco, aunque todo el mundo sabía que en algún momento iba a reventar. Y en esos pensamientos que tenía lúcidos, se le ocurrió pensar que todo era culpa de todo el problema mutante, era culpa de Magneto. Si Magneto no hubiera existido, Xavier hubiera conseguido, su padre, que hubiera conseguido que los humanos y los mutantes fueran amigos y no tuvieran problemas de racismo mutante. Entonces, para ello lo que decide es viajar al pasado, que con mayor éxito no, lleva hacia atrás en el pasado a unos cuantos X-Men que pierden la memoria al llegar al pasado: Bishop, Mariposa Mental, Hombre de Hielo y Tormenta. Viajan al pasado con David y no se acuerdan nada hasta el último momento, que aparece Cable, les devuelve la memoria y tienen que impedir que mate a Magneto. Por otro lado, en esa saga de La búsqueda de Legión ya se ve que están pasando cosas en la vida real. El cristal Macrán, la unión de todas las realidades, se está rompiendo por culpa de este evento. Entonces deciden hacer una máquina para llevar a Cable, que también viaja en el tiempo, hacia atrás y que les dé la información que necesitan a los otros X-Men. Lo consiguen, pero el tema es que no contaban con que Xavier era muy buena persona. Y entonces cuando David va a matar a Magneto, Xavier se interpone y David mata a Xavier, su padre. ¿Qué es lo que pasa? Que eso produce un lío temporal, porque claro, si no existe Xavier, nunca hubiera tenido un hijo y Legión no hubiera existido, no hubiera podido viajar al pasado, entonces todos los X-Men no podrían haber viajado al pasado, pero el único, entonces desaparece ahí como un torbellino y desaparecen todos y nadie sabe qué ha pasado. Excepto Bishop, que como es un desplazado temporal, digamos que él sigue siendo un desplazado temporal en aquel entonces. Y ahí acaba todo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo real, en la actualidad, digamos, de aquel entonces,
el cristal Macrán llega a los planetas y cristaliza todo en el momento y se destruye el mundo, el universo 616 que se llama de Marvel en ese momento y ya no existe y solo existe la era de Apocalipsis. Y con esta destrucción lo que pasa es que cambiaron todas las cabeceras de los cómics porque ya no existieron, o sea, no se formó la Patrulla X, no se formó X-Force, no se formó Generación X porque nunca llegó Charles Xavier a formar nada porque estaba muerto. Entonces decidieron como alternativa el cambiar todas las cabeceras por una cabecera alternativa. Vamos a ir viendo poco a poco todas estas cabeceras, pero todo empezaba en un X-Men Alpha, un especial donde te metían, digamos, dónde estaba cada posición en el mundo. Entonces, ¿qué pasaba? Que Apocalipsis se enteró que había mutantes antes de tiempo, digamos, por la culpa de Legión y todos los mutantes que había en aquella época, y decide despertar y conquistar el mundo. Antes de que haya más mutantes que puedan interponerse, pues yo conquisto el mundo. Y entonces lo que consigue es eso, expulsar a todos los humanos y la supervivencia del más apto, que es la ley por la que se rige Apocalipsis. Una vez hecho esto, pues vamos a ir viendo poco a poco en qué se transformaron las distintas cabeceras. La saga central, toda la que tiene que ver con intentar regresar a la realidad real, que no sea dominada por Apocalipsis, se basa en la Patrulla X y X-Men, las dos series mutantes principales que había en aquel entonces. La Patrulla X se transformó en la extraordinaria Patrulla X y X-Men en los asombrosos X-Men. Era un nombre muy fácil de cambiar de una a otra, pero en este caso la Patrulla X no ha sido formada por Xavier, sino por Magneto. Magneto es el líder de la Patrulla X. Y hay algunos cambios, están por ahí, pues eso, Magneto está casado con Pícara y tiene un hijo, Dientes de Sable pertenece a la Patrulla X, está Morfo por ahí, Destello, que es de la primera de la generación X esta, y entonces esos intentan poco a poco ver si Bishop, que es el que les dice que están equivocados, tiene razón, y conseguir el que Apocalipsis no les destruya. Luego ya pasamos a otras series. Por ejemplo, está la de Calibre X, en inglés Excalibur, que es una versión de Excalibur, de la serie donde está, pues eso, el Rondador Nocturno, el Capitán Britannia. Pues en este caso, en Excalibur es el protagonista del Rondador Nocturno, que tiene que ir hasta la Tierra Salvaje, que en este caso se llama Avalon, a buscar a Destino, la mutante clarividente, para ver si es verdad lo que está diciendo Bishop. Entonces en el trayecto se encuentra con Mística, se encuentra con el Juggernaut, con un montón de gente que ha cambiado su forma de ser. X-Force no se formó en su momento y entonces en esta era Apocalipsis son Gambito y los Externos, un grupillo de, digamos, como dicen siempre, un Robin Hood, que es Gambito, y otros como, yo sé, Júbilo o yo que sé, o Guido de los X-Force, que pues eso, que tienen que llegar al otro lado del universo, enfrentarse a Imperio Shi'ar y conseguir el cristal Macrán, o parte de él. Los más jovencitos que estaban en Generación X, en este caso, se llaman la próxima generación, y en vez de ser Sin Cassidy, Banshee y Emma Frost, sus profesores, pues eran Kitty Pryde, Gata Sombra y Coloso, que lo que tienen que conseguir es liberar a la única mutante con probabilidades de, pues eso, de ir de un tiempo a otro, de un lugar a otro, que no es otra que la hermana de Coloso, Iliana, que está presa en un recinto de Apocalipsis. Entonces ahí estará su más y su menos con su hermano, que querrá protegerla a toda costa, y se llorará mucho al final de la saga. Lobezno no podía faltar en esta saga, está claro, pero aquí es que Lobezno no se llama Lobezno, se llama Arma X. Resulta que Arma X está junto a Jean Grey en esta saga y está colaborando con los humanos para intentar que no los maten. ¿Qué es lo que pasa? Que el Lobezno el Logan de esta saga, le falta un brazo porque Cíclope se lo quitó de en medio y le odia a muerte. Factor X tiene su cómic en este elemento, y aquí se llamó X Factor para poder diferenciarlo, porque fue el mismo cambio que hicieron en inglés. En inglés el X Factor lo llamaron Factor X. Entonces aquí lo hicieron al revés porque la serie se llamaba Factor X. Entonces aquí se llamó X Factor. Es la historia de Mr. Siniestro, que pertenece a las filas de Apocalipsis, con todos sus pupilos, que son todos familias
porque ya sabes que le gusta la genética a Siniestro. Y entonces están liderados por Cíclope y Caos, luego están los Guthrie por otro lado, están los hermanos Confusión, Estrella del Norte y Aurora, o sea, todo muy familiar, pero son todos malos en esta época. Bueno, todos no, a lo mejor uno no tanto, uno que le falta un ojo. Y como no se juntaron nunca Madeleine Pryor y Cíclope en la vida real, no pudo haber un cable. Pero en este caso Mr. Siniestro sí que lo hizo a espaldas de Apocalipsis y creó a X-Man, a Nate Grey, que es pues eso, una versión de cable de esta saga, más joven que el cable que conocemos y con el más poderoso de todos los X-Men. Además de esto, había una serie que se publicaba que se llamaba X-Men Unlimited, que eran relatos de un solo número basados en algo del universo de los X-Men, que durante este tiempo se llamó Crónicas de los X-Men, que van un poco al pasado. En uno de ellos, por ejemplo, se ve cómo se creó la primera Patrulla X, y el segundo cómo Mr. Siniestro hizo sus cosas para conseguir muestras genéticas, pero antes, digamos, todo esto es antes del X-Men. Y si hablamos del X-Men Alpha, tenemos que hablar del X-Men Omega, que es donde acaba todo. Donde acaba todo, que es pues eso, el final donde se juntan todas las series. Por eso hay que leerlo, digamos, el tomo completo, porque todas las series acaban en ese X-Men Omega y donde acaba todo. Vamos a hacer un spoiler, acaba bien, consiguen ir al otro mundo, pero en el X-Men Prime, que es un especial que se hizo después, es cómo está el universo tradicional después de la era de Apocalipsis. Algunos han cambiado un poco, algunos han mejorado, han empeorado, pero sobre todo algunos se han colado de un universo al otro. En este caso, la Bestia Oscura, que es malísima, y el Hombre de Azúcar, que también es muy malo. Nate Grey y Holocausto también. Y en los 2 años posteriores se hicieron 2 especiales también se llamó Relatos de la Era de Apocalipsis, que era un poco como las crónicas de los X-Men, un relato corto y que pues eso, seguían un poco la historia de qué pasó antes de ese X-Men Alpha y nada, pues la verdad es que estaba bastante bien para completarlo. Bueno, pues este es el repaso que he querido hacer en ese 30 aniversario de la Era de Apocalipsis, que me lo acabo de leer hace un mes, porque siempre me gusta releerlo, pues es una de mis sagas favoritas, ver a esos mutantes en otro papel distinto al que estamos acostumbrados. Y voy a hacer otra píldora más, porque luego se continuó esta saga en varias ocasiones, con más o menos éxito, y este año se va a hacer otra continuación más. Entonces quería comentarlo, y eso va a ir a otra píldora que es Regreso a la Era de Apocalipsis, y nos vemos en la siguiente píldora. Espero que os haya gustado, así que nos vemos.